Bienvenidos todos. Bueno, vamos a seguir desarrollando este mensaje de salvación que se titula Ya es hora de levantarnos. El Señor nos hablaba que ya es hora que tenemos que despertar y levantarnos para ofrendar bíblicamente. Hace 8 días, ya la prédica está en nuestro canal de YouTube, Casa Oración Torre Fuerte Dubái. Para que puedan seguir el hilo conductor de este mensaje. Para nosotros poder entender cómo levantarnos para ofrendar, el Señor eh, nos ha regalado este mensaje y sobre lo del diezmo, sobre todo porque viene de atrás del mensaje anterior que debemos levantarnos y despertar al estudio de la palabra. Y ese estudio de la palabra nos arrojó muchísimas cosas y lo más importante que nos dejó fue una enseñanza por medio de un pueblo que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, nos hablaba sobre un pueblo llamado Berea, que cumplían a cabalidad diariamente lo que el Señor que escudriñáramos las Escrituras, que buscáramos para que no fuésemos engañados. Por eso hay mucho problema en el mundo que sigue al Señor Jesús, porque en primer lugar la Escritura nos dice que la palabra no es de interpretación humana y eso es lo que se ha venido fomentando durante muchos años. El yo opino, el yo creo, el yo pienso, en vez de decir el Señor dice, está escrito. Y cuando nos dicen está escrito, no quedarnos con el que está escrito porque otra persona lo dijo, sino ir a la verdad, ir a la palabra, escudriñar la escritura, porque ellas son las que dan la verdad, nos hablan de Cristo, que Él es la verdad. Por ende, cuando yo no cumplo este mensaje y me duermo en los laureles y me dicen y yo sigo ahí detrás, y donde va la montonera yo voy. Es por esa razón que hoy día las congregaciones están divididas y por esa misma razón las iglesias se dividen. Cuando hablo de iglesia estoy hablando de usted y de mí. No estoy hablando de un lugar de cuatro paredes, porque ya la escritura nos enseñó que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres, que Él habita es en usted y en mí, porque nosotros somos cuerpo. El templo, el cuerpo es el cuerpo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Nosotros somos esa iglesia. Él va a venir por su iglesia. Entonces, en ese orden de ideas, muchas congregaciones tienen divididas a la iglesia, a las personas, porque muchas personas no escudriñan las escrituras. Y por eso nos inventan cosas y nosotros seguimos doctrinas de hombres. Por esa razón, todavía se sigue peleando, se siguen peleando entre las personas porque el uno come cerdo, el otro no, porque la escritura sí dice, porque no dice, que el otro que guarda el sábado, que el otro sí, que el otro no, que entonces que en esta iglesia piden diezmo y bíblicamente lo refutan y lo defienden y otros que no decimos no al diezmo y así sucesivamente nos estamos yendo por este caminar donde hay mucha confusión. Lo único cierto es que cada una de estas cosas ha hecho que muchas personas eh, deserten, se vayan y, y miren las cosas del Señor eh, con apatía. A veces es ese punto donde el Señor Jesucristo que cuando Él venga dice hallará fe en la tierra y dice que una de las señales que va a haber cuando el Señor venga es que va a haber apostasía.
Y la apostasía es eso. Apostatar significa dejar ese amor, y es que van a apostatar dejando el amor hacia las cosas del Señor Jesús. Y parte de eso es toda esta doctrina de hombres que, por eso el Señor decía hipócritas, porque eh, me honran de boca porque su corazón está lejos de mí, y es precisamente por eso, porque la gente enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, por no escudriñar las escrituras. Y este tema que es de ofrendar, que es un tema muy espiritual, va más allá del dinero, eh, se ha tergiversado demasiado, demasiado, debido a que las personas siguen pensando, ¿sí?, que el Señor los mandó a montar iglesias, a comprar terrenos, y es cuando obligan a la gente por medio de este mensaje tergiversado a sacar dineros de donde sea, con engaños, con persuasión en las escrituras, sacando citas del contexto, y haciendo sus propios dogmas, sus propias doctrinas para comprar un lote, para montar una mega iglesia. Porque si ustedes observan en las escrituras, el Señor no mandó a hacer eso. Él no mandó a hacer eso. De hecho, mmm, cuando el rey Salomón estaba construyendo el templo, eh, en esos mismos lados, en las mismas citas, el Señor estaba hablando, diciendo que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Sin embargo, por amor al rey Salomón, el Señor, dice la escritura que ese templo se llenó de un humo en la presencia del Señor, porque Él lo hizo de una manera de su corazón. Pero Él dejó bien claro que eso no es lo que Él busca. De hecho, cuando el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, a quien Él le dedicó ese templo, cuando Él se hace carne y camina sobre Jerusalén, le preguntaban, wow, sobre los edificios, lo que estaban construyendo, entre esos el templo. El Señor dijo, de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y, y así se cumplió la profecía que el Señor hizo. Ese templo no existe, un templo que fue hecho con base en puro oro. Los pisos eran de pino fino, de madera llamada líbano, que se traía del Líbano precisamente, de un árbol que esa madera es costosísima. Era un templo construido todo en oro y no existe. Fue quemado para los años 70 después de Cristo, cuando fue incendiado Jerusalén. No quedó. ¿Por qué quiero decir esto? Porque es que una de las banderas número uno de todos estos predicadores o de las personas que utilizan el diezmo, la excusa grande es que ese dinero se está usando para construir un excelente templo con buen sonido, con tarima, con sillas, cafeterías, cosas para niños, todo, todo. Y el Señor no mandó eso. Él no mandó eso. De hecho, las primeras congregaciones de los que les llamaban cristianos o los del camino, los hacían en las casas de cada uno. Se turnaban las casas. Ahí empezó la congregación de la iglesia. Entonces, eh, recuerdo que hace rato, como unos 5 o 6 años, me escribió un pastor de Venezuela, pidiéndome una colaboración, que ellos tenían una construcción muy humilde en un barrio allá, en un barrio, en un pueblo por allá en Venezuela, no me acuerdo el nombre. Y es que ya conseguimos el lote, pero nos falta mucho dinero porque es que la gente, yo le dije, vea, pastor, yo le voy a pedir un favor. No es por el dinero,
pero no le ponga esa carga a la gente. La gente en su corazón tiene sueño de comprar su propia casita, de construir un lote para su familia, para meter a sus cachorros, a sus hijos, a su esposa. Y usted poniéndole una carga tan grande en un lugar donde el Señor no va a habitar. Hay que enseñarle a la gente que el Señor habita es en un corazón contrito y humillado, en un cuerpo de una persona que se arrepiente, que cumple sus mandamientos, que da buen testimonio de Él. ¿Para qué le pone una carga a esa gente que ni siquiera usted puede? Si usted puede y el Señor le da la bendición de pagar una renta en su casa, llévelos a su casa y atiéndalos en su casa. Pero no les ponga esa carga tan grande. Hay que enseñarles a ofrendar de una manera totalmente espiritual, como el Señor lo manda, que es lo que nos va a enseñar hoy por medio de la Escritura. Entonces, todo eso se debe a que hay una mala información. ¿Por qué estamos hablando del diezmo? Porque se ha tergiversado la verdadera manera de ofrendar, el verdadero mandamiento. Entonces les decía a ustedes, hace 8 días vimos, y para los que no están, no estuvieron la semana pasada, pueden mirar el mensaje de la semana pasada para que puedan entender lo que estamos llevando hoy. Pero rápidamente lo que les decía a ustedes, lo que decía Levítico. ¿Qué decía Levítico? En el libro de Levítico, bueno, nos enseñó la escritura que Abraham en Génesis nos mostró que Abraham le dio el diezmo de un botín que recogió de una guerra. Vimos que en Génesis 28, Jacob ofreció darle un diezmo al Señor como un voto, hizo un voto, pero nunca muestra la escritura que el Señor les mandó a diezmar eso. Diezmo es la décima parte de algo que usted tiene y lo entrega. Pero ahí en las escrituras de Génesis jamás habla que el Señor mandó a Abraham a eso. Y lo mismo con Jacob. Hicieron un voto. ¿Qué es un voto? Un voto es una promesa solemne o un compromiso hecho al Dios Todopoderoso. Eso es una promesa solemne, un compromiso. Eh, Jacob se comprometió a dar ese diezmo. Pero el Señor nunca lo dio como mandamiento para que la gente esté diciendo que eso está antes de la ley, que el Señor ya, el diezmo está antes de la ley. En vez de decir, y sí, en cierta manera es verdad, pero como ley se estableció en Levítico y como ley para un pueblo que no tenía heredad. ¿Qué significa eso? Que el Señor dijo que ellos no iban a tener tierras, no iban a tener posesión de tierras, no iban a tener propiedades, que la herencia de ellos iba a ser el mismísimo Dios, que ellos iban a encargarse del tabernáculo, del templo, de las cosas sagradas del Señor. Eso, para eso fueron escogidos los levitas y para ellos estaba dirigido el diezmo. Pero qué chistoso o qué curioso que es que los pastores de hoy día que recogen diezmos sí tienen derecho a heredar, porque la mayoría de ellos tienen edificios, casas, fincas, carros, aviones, haciendas. Mire lo contradictorio de lo que se está hablando. O se cumple a cabalidad lo que el Señor manda o no lo haga. Si usted o un predicador el día de hoy reafirma y confirma que el diezmo es válido hasta el día de hoy, entonces venda sus casas, sus tierras y déselo a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros que moran en medio de él, como dice la escritura, para que se cumpla
que es para el que está ejerciendo las labores del templo. ¿Ve lo paradójico? Pero no, no lo van a soltar, porque la escritura es bien clara en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y precisamente el diezmo va dirigido a que dependamos más del Señor, en ese entonces que se dependiera más del Señor que de las cosas materiales. Que tú tuvieras la capacidad de sacar parte de todo lo que el Señor te da para otro. Esa es la esencia. Pero quedó bien claro que el Señor se llevó toda esa acta, ¿sí? Todas esas actas de mandatos y leyes que eran contrarias a nosotros, dice la Escritura, las clavó en el madero, en la cruz con él. Y nosotros ya no estamos sujetos a toda esa ley. Ojo, debemos cumplir los mandamientos, claro, pero no estamos sujetos a todos esos preceptos que estaban allá para este pueblo que el Señor escogió y que este pueblo abandonó al Señor, le dio la espalda, lo desobedeció. Vuelvo y repito, por eso nosotros somos pueblo. Antes no éramos llamado pueblo, ahora somos pueblo escogido del Señor, porque Él nos hizo ahora su pueblo, porque creímos en su nombre y somos ese Israel espiritual. Pero no estamos obligados a todas esas cosas de allá, porque si un predicador, y siempre le digo a todo el mundo esto, si usted va a cumplir todos esos preceptos que estaban allá para este pueblo, entonces debemos cumplirlos todos. En ese orden de ideas, todos los que me están escuchando y yo tenemos, si no estamos circuncidados, nos tenemos que circuncidar todos, porque todos los que eran de allá, de este pueblo de Israel, tenían a los 8 días de haber nacido circuncidar al varón. Pero el Señor dice que la circuncisión es en el corazón. Sí, me están siguiendo? Entonces, el diezmo era para ese pueblo. Entonces, si yo obligo a mi pueblo o al pueblo de hoy a diezmar, entonces también tengo que llevarlos a que todos se circunciden, que todos tengan que guardar el sábado y que todos no coman ni cerdo, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Pero en las escrituras más adelante el Señor Jesús vino, Él, y nos dijo que todo eso era sombra de lo que iba a venir. Y el que vino fue Él a darnos libertad. Él es el Mesías, nuestro libertador, nuestro Salvador. Él llevó todas esas cargas sobre Él para que tu camino fuese más fácil, más ligero. Así que no nos dejemos llenar de cuentos porque la Escritura ya dijo claramente en Levítico 27:30, en Números 18:21, en Deuteronomio 14:22, fue bien claro cuando decía que, vamos a Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás. O sea, sí o sí tienes que diezmar. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Que dice creo que deberían diezmar las demás tribus de Israel, las otras 11 tribus de Israel tenían que diezmar para sostener a los levitas, porque los levitas no tenían propiedades, no tenían tierras, no tenían heredad, la heredad era el mismísimo Señor, eso lo vimos ya, está en las escrituras. Entonces, ¿qué era lo que le tenían que ellos diezmar? Sí o sí, no había vuelta de hoja, tenían que cumplirlo para poder sostener esas familias de los levitas. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Oiga,
cada año, no cada 8 días en un servicio. Una vez por año, ahí lo dice. ¿Y qué era? Ahí no dice, indefectiblemente diezmará todo el salario suyo. No, ahí no lo dice. Ahí no lo dice. Dice, el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Que rindiere significa que produjo, que dio. Entonces, en ese año, Luis Eduardo era de la tribu de Judá. Y entonces Luis Eduardo tenía una parcelita allá en Ibagué de unas hectáreas y recogí en esa cosecha 1000 bultos de arroz. Entonces don Luis Eduardo Tafur tenía que sacar 100 bultos de ese arroz y llevarlos a una familia de Leví, de los levitas, para que comieran. Era eso. Y mire lo que dice, y comerás delante del Señor tu Dios en lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Ojo, lo que nos acabamos de pasar. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Mire por dónde va la cuestión. Eso era para mostrar la presencia del Señor ante esas personas, para enseñarle la confianza del Señor de unos para con otros. No es que, qué tipo tan bueno, vea qué corazón tan lindo, vino a traerme, él es muy buen cristiano. No, lo que está haciendo es obedecer al Creador. Recibe una bendición de una persona que está ejerciendo la tarea de creerle al Señor que a pesar de que no tiene eh, heredad, confía plenamente que no le va a faltar nada porque el Señor es su proveedor. Si se dan cuenta de qué se trata esto, se trata más de que nosotros aprendamos a confiar en el Señor, porque el Señor no necesita tu diezmo. Él necesita que tu corazón haya generosidad y sobre todo que en tu corazón haya confianza plenamente, 100% en tu Creador, que no te importa despojarte de todas las cosas materiales porque sabes que nunca te va a faltar nada porque quien te va a sostener es el Señor Jesús. Esa es la esencia de esto. No que yo tenga que dar y el Señor quede comprometido conmigo y me tenga que devolver el doble como si el Señor fuese un banco, haciendo un trueque con Él. No es así. Entonces, dice, el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias, de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. ¿Sí ve? Esa es la esencia. Póngale cuidado. 24. Deuteronomio 14:24. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar del Señor tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Hace 8 días hablamos de eso y puse el ejemplo, me puse como ejemplo que yo vivo en Dubái y que el Señor me mandó para Omán a llevar eh, ese diezmo que me correspondía a mí llevar a los hermanos que están en Omán, levitas. Pero dejan la cuestión hasta ahí, dice, y
Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Pero ahí nunca, nunca dice que yo tengo que ir a llevarle el dinero a un pastor, llevarle el dinero a un sacerdote. Nunca fue dinero. Mire lo que dice aquí. Y venderás al lugar, perdón, y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. En muchas iglesias dicen, y es aquí donde viene otra vez el engaño. Resulta que así como pasaba y pasa hoy en día, si se roban la plata de esos diezmos, imagínense lo que pasaba en esa época con los alimentos. Resulta que la gente piensa que puede engañar al Señor Jesús y muchas de estas personas a veces eh, decían, mi cosecha solamente fue de tantos bultos. Y mentiras que tenían escondidos más bultos para entregar menos. Porque como ellos sí podían vender sus cultivos y todas sus cosas porque ellos tenían heredad, podían comprar tierras, etcétera. Los levitas no. Entonces, ¿qué hacían? Pues no entregaban el diezmo completo, sino que decían, este es mi diezmo, esto fue lo que me dio la tierra este año y guardaban y escondían lo demás. Y eso ante el Señor es algo fuerte. La gente no puede engañar a- al Señor. Nadie puede engañar al Señor. Entonces se inventaron en Malaquías, vamos al libro de Malaquías, es un libro que está antes de Mateo. Malaquías 3:10, el famosísimo Malaquías 3:10 y trillado Malaquías 3:10 que usan los cobradores de diezmos del día de hoy. ¿Por qué? Porque cogen a la gente y le dicen lo siguiente. Traed, Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si se dan cuenta que el Señor dice que tienes que traer los diezmos al alfolí y hacen creer a la gente que un alfolí es una bolsita así larguita que parece el gorro de un brujo así, sí, que parece un cosito donde se cuela el café. Por lo menos en la congregación donde yo iba en Bogotá le llamaban eso alfolí. Y es lejos, pero lejos de lo que es un alfolí. Si ustedes miran qué es un alfolí en las escrituras, era un hangar gigante, un almacén. No sé si ustedes han podido tener la experiencia de entrar a un hangar donde guardan un avión y le hacen mantenimiento a un avión gigante, una 380 jumbo gigante, que le caben casi 500, 600 personas. Un avión de esos metidos en un hangar, eso se llamaba un alfolí porque como los cultivos se guardaban se entregaban una vez al año, tenían que guardarlos en esos almacenes, esos hangares, esos alfolí que llaman la escritura, porque eran toneladas de comida, porque eran miles de personas a las que tenían que sostener.
Eso es un alfolí y vienen a engañarlo a usted en una congregación con una bolsita así. Eche la plata al alfolí y mire cómo manipulan a la gente. Si usted trae los diezmos al alfolí, va a haber alimento en su casa. Y el Señor dice, pruébenme, a ver si no soy capaz de llenarle a usted, abrirle las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Sí, eso es verdad. Pero por el diezmo que estaba, el Señor les estaba diciendo eso porque no cuentan lo que viene atrás. Y era que el pueblo de Israel le estaba robando las 11 tribus el sustento a los levitas porque no entregaban el diezmo completo. Y ya sabemos que es alimento. Leamos desde el 6, Malaquías 3 desde el 6. Pero siempre cuando yo me acuerdo, y hasta yo lo hacía muchos años atrás y pedí perdón hace tiempo y si alguien me está escuchando otra vez, y pero usted qué, pues porque de pronto me manda alguna prédica que yo estaba hablando sobre el diezmo y, y la verdad me disculpo y pido perdón ante mi Señor Jesús porque era un ignorante, ignoraba, yo repetía lo que otro me enseñaba. De hecho, en la congregación que el pastor donde yo iba, cuando yo venía con preguntas, me decía, usted no pregunte y obedezca y hágalo. Así es sencillo, así de sencillo. Mm, y uno no escudriñaba las escrituras. Y, y es ahí donde mire siempre, les estoy diciendo y les repito, cuando le den una cita, mire capítulo completo atrás, adelante y verá que hay un texto, un contexto gigante que me va a abrir los ojos y me va a mostrar cuál es el mensaje central. Y aquí están usando una cita para enseñarme que yo puedo, con lo que yo doy, darle el brazo a torcer al Señor Jesús para que sea beneficio para mí. Y las cosas no son así. No. Dice la cuestión. Malaquías 3 capítulo 6. El pago de los diezmos, dice ahí en un título que los hombres le pusieron. Porque yo, el Señor, no cambio. Él dice, Él no cambia. La escritura es clarita en Hebreos 13:8 dice, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo que creó el mundo, el mismo que va a venir a juzgarnos. Porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, o sea, pueblo de Israel, no habéis sido consumidos, porque el Señor es misericordioso. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Y robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué le estaban robando? El diezmo al Señor. ¿Y cuál es el diezmo al Señor? ¿Usted cree que el Señor necesita la plata? ¿Usted cree que el Señor necesita diezmos? Es algo espiritual de lo que el Señor te mandó. ¿Y qué es lo que te mandó? Entrega de lo que yo te doy, del fruto de la tierra, de lo que yo te doy para otros que se alimenten, para que tú y ellos confíen en mí. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Es un proceso de fe. Y eso es para que la gente no se descarrile del camino del Señor, no se desvíe por las cosas materiales, sino que depositen toda su confianza en Él. De eso se trataba esto.
Y entonces dice, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y sin embargo llega el Señor y le dice, les da la oportunidad, traigan todos el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es su casa? Leví, la tribu, porque ellos están encargados de las cosas del templo, de las cosas sagradas, del tabernáculo, ¿verdad? Y le dice, y prueba y probadme ahora en esto. Dijo el Señor Jesús, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo les perdono, entreguen. Va a haber bendición. Si ustedes se entregan, va a haber su bendición. Yo quiero bendecirlos. No confíen en sus propias manos. Porque cuando una persona estaba robando, no le estaba entregando los diezmos, no estaba confiando en el Señor, confiaba más en sus fuerzas, confiaba más en las cosas humanas, en la carne. Porque el que estaba robando no confiaba en Dios. Si confiaba en el Señor Jesús, entregaba porque sabía que el Señor era el que lo iba a sostener, Él era su sustento. Y dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Esta cita no me está diciendo que yo tengo que diezmar ahora para que el Señor me abra las ventanas de bendición. No, el Señor a lo largo de toda la trayectoria de cuando Él vino, pisó esta tierra en carne, se hizo carne. El Señor Jesús, el Cristo vino, todopoderoso, se hizo carne. Empezó a enseñarnos cómo llegar a Él y nos quitó todas estas cargas de encima. Y es tan sencillo que sigamos sus mandamientos, que lo escuchemos a Él, que ya no nos pongamos a pelear por esas cosas ni dividirnos por eso, sino que nos ayudemos unos con otros. Mire que en Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos capítulo 2 43 al 47. Mire esto tan bello que tiene que ver en el despertarnos a ofrendar. Ofrendar. Esta mañana una persona en la congregación me hablaba y me decía, pastor, pero y si yo quiero diezmar? Le dije, está muy bien. Si usted en su corazón, el Señor, usted se siente bien, eh, en que va ese salario que el Señor le dio, ¿sí? Por decir algo, se gana 1.000.000 de pesos y usted quiere sacar 100.000 pesos para regalárselos a alguien o comprarle comida o comprarle ropa o ayudarle a pagar la renta o para lo que sea o darle los 100.000 para que los administre. Si usted quiere hacerlo, hágalo, pero no tiene por qué mandárselo a un pastor. Pero si usted cree en la, no- en la una honorabilidad del pastor porque le da confianza, lo llena de paz, porque ese pastor usted ve que es cumplidor de lo que el Señor está mandando, usted se lo entrega y le dice, mire, pastor, esto es para la congregación. Un pastor con un corazón lleno del Espíritu Santo lo entrega a la congregación. Aquí han venido personas y me han dicho a mí, pastor, mire, esto es para usted, su esposa y sus hijos, para usted, para usted. ¿Qué hago yo también con eso? Ya fue claro, el Señor fue claro conmigo, es para mí. ¿Qué hago yo? Yo también saco de ahí una ofrenda para otra persona. Es una cadena de bendición, es creerle al Señor. Como también han venido personas y me han dicho, mire, pastor, aquí le dejo esta ofrenda para la congregación.
Entonces este servidor, como tiene tantas personas al frente y muchas personas consultan conmigo muchas cosas de sus vidas, yo sé qué necesidades, qué cosas necesita este, quién más urgente que el otro. Y el Señor me pone como juez en este campo, en esta situación. Y yo oro y digo, Señor, mi corazón está inclinado para esta persona que veo que tiene esta necesidad más urgente que esta. Y entrego a esa persona. Porque ya vimos en segunda de Tesalonicenses 3:10, no lo busquen, dice que el que no trabaje, que no coma. Y yo tengo que trabajar para comer. Entonces, si usted quiere ofrendar, pero no lo llamemos que sea que el diezmo sea una norma. Estamos hablando de ofrendar, que es totalmente diferente. A veces la ofrenda es más grande, mucho más grande que un diezmo. Porque hay quienes a veces ofrendamos más del 10% de lo que nos ganamos. ¿Sí me hago entender? Es más sublime la ofrenda que el Señor vino a enseñarnos, Señor Jesús. Entonces, si usted quiere diezmar, pues diezme. Pero no es que sea una obligación y una norma de una congregación. No lo es. Eso ya es entre usted y el Señor. Entonces, mire lo que pasaba aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 les dije, 43-47. Mire lo que dice. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? Venía el Señor y los envistió de poder. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas que ellos jamás hablaban, en lenguas conocidas. Por decir algo, el apóstol Pedro era un pescador que su idioma era el hebreo. Cuando de repente empezó a hablar en griego, en árabe, en otros idiomas con una fluidez que la gente se maravillaba de tantas cosas que el Señor les dio ese poder para que este mensaje se regara. Y entonces de ahí vienen todas estas cosas y por eso estoy diciendo, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire cómo se fue dilatando el mensaje, cómo se fue disgregando, dañando todo esto tan hermoso que era estar unidos para que no nos faltase nada. Dice, y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Igualito y parecido hoy en todas las congregaciones. Pareciera ser que no se sacia el que pide diezmo el día de hoy a nivel de dinero, no se sacia, no paran. Y se inventan que semillas, primicias, pactos, una cantidad de cosas se inventan y saquen y secan y sacan y secan a la gente. Y la cuestión no va por ahí. 46 y dice, y perseverando unánimes, o sea, unidos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Varias cositas vimos ahí. Vendían sus propiedades entre todos para que no le faltara nada a nadie. Pero usted ve ahorita, no me toquen al ungido, no toquen al pastor para hablar con un pastor de hoy en día de esas mega iglesias donde se reúnen 60, 70 mil, 100 mil personas.
y ya no se hacen llamar pastor porque eso no le sube el diezmo. Entre más cargo tenga, más costoso es el diezmo y se hace llamar apóstol. Puedo garantizar que más de uno de esos no conocen ni siquiera ni el 1,11% de alguna de las personas que se congregan. Es triste porque más de una persona que va ahí no tiene a veces ni para la cajita de leche, no tiene ni para una bolsita de pan, pero los han amedrentado tanto, los han asustado tanto, los han engañado tanto, que van y llevan con temor al pastor el diezmo, porque hay personas que hasta han vendido sus cosas, hay personas que han vendido con medio de esta palabra que estamos mencionando aquí, que era para todos, para que no le faltara a nadie, la gente va y vende. Ahí, yo conocí una familiar que perdió sus carros, sus casas por llevárselas a una iglesia, porque decían que ellos vendían todo y tenían que dárselo al pastor. A ellos no les importa si los hermanos duermen debajo de un cartón, no es que ellos se la pasan viajando a Dubái, a París, a Suecia, hoteles 5 estrellas, vuelos privados porque tienen sus propios aviones. No les importa. Y todo es un negocio. La verdadera ofrenda es del alma para todos, porque el que comparte todo lo que el Señor le da, cree y confía en el Señor, tiene fe en el Señor Jesús y no le da miedo repartir y no le da miedo quedarse sin nada, porque la heredad nuestra es Cristo. Por eso hoy día la gente trabaja y lucha y pelea y se mata todos los días y deja de congregarse porque tengo que trabajar, porque tengo que trabajar, porque tengo que pagar, porque tengo la duda, es que no puedo, pastor, es que yo tengo que trabajar, es que tengo que trabajar y me salió este trabajo ¿y dónde está la confianza en el Señor Jesús? No es religiosidad, es fe. Sin fe nadie podrá agradar al Señor. Y aquí vendían todo estos discípulos de Jesús. Y miren lo que pasó. Acuerda que acabamos de ver Malaquías, la gente le estaba robando el diezmo que tenían que llevarle a los levitas. Vámonos ahora sí a Hechos 5. Hechos 4:32. Hechos 4:32 para llegar ahí al 5 para que lo entendamos. Y la multitud de los que habían creído, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Otra vez lo que vimos en el capítulo 2. ¿Sí vio? ¿Cómo sigue todo eso? 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartía a cada uno según su necesidad. Según su necesidad. Entonces, vean si se dan cuenta que esa es la labor, supongamos, del ministro del día de hoy, el sacerdote de hoy, el que se hace llamar pastor. Sí, porque apóstoles no hay, ya no hay más apóstoles, fueron esos 12, porque uno de los requisitos que la Biblia nos enseña que para que se llame una persona apóstol tiene que haber sido testigo ocular de todo, de la existencia del Cristo, que hayan visto y hayan vivido con el Cristo.
Y todos esos que se hacen llamar apóstoles hoy día son unos falsos, mentirosos hijos del diablo que se hacen pasar por apóstoles sabiendo que solamente hay 12, porque una de las señales es que hayan visto a Cristo. Y fuera de eso, la escritura dice que arriba hay 24 tronos. Está el trono donde está el Señor y alrededor de él hay 24 tronos, 12 para las 12 cabezas de, de los hijos de Israel y 12 tronos para los apóstoles con sus nombres. Entonces, mi apóstol Pepito, que está por ahí diciendo que yo soy apóstol, yo soy el apóstol Pepito, ¿dónde está el trono de ese apóstol Pepito? Entonces, lo que tienen que hacer esas personas que verdaderamente están siguiendo las cosas del Señor es todo lo que les llega, repartirlo en la congregación por igual, para que no le falte nada a nadie. Usted imagínese, solo imagínese, por cuestiones de datos, si usted o hay una iglesia donde hay 1000 personas, 1000, son miles de dólares, miles de euros, miles de pesos, miles de dirhams que se recogen en un sábado o en un viernes o en un domingo, o hay iglesias que tienen 3 o 4 servicios en la semana, son miles por cuatro. Miles, son millones de dinero que se recogen. Con eso pueden ayudar a muchas familias necesitadas. Pero es mentira. Sigue mucha gente en las iglesias con muchas necesidades económicas porque unos cuantos ladrones se están llevando el dinero y haciendo cosas que el Señor no manda. Y aquí dice que entregaban y vendían todas las propiedades y se las traían a los pies según la necesidad. Eso no se puede hacer ahora. ¿Por qué? Porque la gente empezó a apostatar, empezó a salirse porque vieron que los están robando, porque si podían hacer esto y vendían una casita y la plata se la traían al pastor, el pastor se compraba una casita más grande para él. 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenían una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Y ahora mire lo que pasó aquí. Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Es ahí lo que el Señor nos está hablando ahí en Malaquías. ¿Qué dice? ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Podrá robar el hombre a Dios? Decía ahí, allá en Malaquías. ¿En qué te hemos robado? En tus diezmos y en tus ofrendas. Aquí don Ananías y doña Zafira, este matrimonio, en la ofrenda ellos ofrecieron esa propiedad y la vendieron. Y cogieron una parte y la escondieron, la guardaron. No, ¿cómo les vamos a dar todo? No confiaban en el Señor. No confiaron. 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Acordémonos que ellos fueron investidos de mucho poder, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Si ve la magnitud de lo que el Señor nos está mostrando hoy.
¿Por qué no te la quedaste? Punto. Quedaba para él. Y si la vendía, ya no estaba en el poder de él. Si la vendió, ya no es de él. La entregó, entregue. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino al Señor Jesucristo. Le mintió a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Le dio el precio y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Si estamos entendiendo el por qué el Señor hablaba que lo estamos robando. Dice la escritura, les decía a ustedes que así como allá Jacob hizo voto, que le entregaba el 10% de todas las cosas que él tenía al Señor. Y le dijo a usted que un voto es una promesa solemne, un compromiso hecho a Dios. Vamos a Deuteronomio 23-21. Más allá de las cosas del dinero, de las cosas materiales, no es este el asunto. Lo profundo de esto es la promesa que hago frente al Señor, los compromisos que adquiero frente a mi Señor, lo espiritual que el Señor me quiere enseñar, porque nosotros sabemos que lo que trasciende para vida eterna es lo espiritual. Lo material no nos sirve. Deuteronomio 23-21. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Deuteronomio 21 al 23. Amén, pastor. Giovanni. Dice la palabra, gracias, dice la palabra del Señor. Cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubieres salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Amén. Es eso, mis amados. Gracias, Joanito. Vea como una escritura hermosa. Ofrenda. Y es algo entre tú y el Señor. Entre nosotros y el Señor. Eso es privado. Eso es entre el Señor y cada persona que se comprometa. Bien clara la escritura. Bien clara. Si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado. Punto. Cuando le preguntaron a Ananías, si usted no hubiese vendido, ¿no es suya? Sí, pues listo, diga que no la va a vender, ¿verdad? Entonces absténgase de prometer y no va a pecar. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste al Señor. Porque cuando la escritura es tan hermosa que dice que todo lo que hacemos lo hacemos es para el Señor. Acordémonos del juicio de las naciones cuando el Señor dijo, cuando
tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve preso, me visitaste. Cuando estuve enfermo, me fuiste a ver. Y los discípulos del Señor le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos? Y el Señor dijo, cuando tú fuiste a la cárcel y visitaste a X persona, me visitaste a mí. Eso tiene que ver con el juicio mío y el juicio tuyo. Entonces, si tú prometiste al Señor que ibas a ofrendarle a X persona o a la congregación o al pastor o a un hermano, al como usted quiera, el Señor le ponga en su corazón de lo que te bendice a ti, hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo porque lo hiciste fue al Señor, porque cuando tú le das a esa persona, le estás dando al Señor. ¿Por qué no entendemos eso? Es ahí donde se recibe verdaderamente la ofrenda que el Señor necesita. Y es esa confianza que tú tienes en Él. Por eso, sin temor, te desprendes de las cosas materiales para ayudar a otro en necesidad. Porque lo estás haciendo para el Señor. Es eso. Y cuando le niegas, le negaste al Señor lo que prometiste. Entonces, por lo que hubiese salido de tu labio, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Es algo muy sublime y delicado. Libro de Eclesiastés, ¿ya lo tenemos ahí? Capítulo 5, versículo 1, dice así. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Clara la escritura, para que no nos dejemos engañar con cosas que el Señor nos está mandando. Si estamos entendiendo, vamos a ampliar un poquitico en el libro de Segunda de Corintios 9:15. Quiero acordarles que ahí en el libro también, en Primera de Corintios, fue bien claro Pablo al decir que él tiene derecho a comer de las cosas de lo de la congregación, porque él está trabajando, pero que el mayor galardón es presentar y predicar este evangelio gratis, porque la herencia de nosotros es el Señor Jesús. De eso es lo que debemos nosotros pegarnos, no de tratar de sacarle el dinero a la gente para sostenerme porque entonces no puedo. No, el que me sostiene es el Señor. Segunda de Corintios 9 dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, dice Pablo, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte,
para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestras generosidades antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esa cita también la cogen para manipular a las personas y sacarles dinero. Van a oír muchas congregaciones donde el predicador dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Si usted siembra $20 y no 1,000, eso es lo que usted va a recoger. Eso es lo que usted va a segar, porque usted sembró poco, va a recoger poquito. Entre más diezmo traiga, entre más ofrenda, entre más plata me traiga, ¿sí? Generosamente también va a recoger. ¿De dónde? ¿Ve? Pero no miran todo el contexto. Se quedan ahí en ese texto y forman el pretexto para robarlo. 7. La escritura inmediatamente después de eso, de que usan para el engaño, me centra y me dice, cada uno de como propuso en su corazón, como propuso. Y estamos hablando de ofrendas, no de diezmos. Ofrendar va más allá de un porcentaje. Ya queda claro que el diezmo fue allá de cosas de agricultura, de ganado, para un pueblo específico. Aquí está hablando de esa generosidad de dar de lo que el Señor le da a usted en abundancia. ¿Sí? Si usted en su casa sabe, hermano, que tiene una casa grandísima y conoce que un hermano de la congregación está viviendo en una piecita apretado así como un mendigo y usted tiene desocupados 3 habitaciones, ofréndele un lugar para que, no, pues que coge de conchudo y me coge de marrano y todas esas palabras que usamos, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, no con tristeza, ni por necesidad, porque nuestro Señor Jesucristo ama al que da con alegría, porque cuando usted ama, da con alegría, es porque usted confía plenamente así en el Señor Jesús. 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El asunto es, ese hermano que tú le abundas de tu abundancia, él va a abundar a otro y ese a otro y ese a otro. Eso lo hemos visto, es palpable. 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Están hablando del Señor Jesús. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Eso es lo que el sentido primordial
lo que produce en mí y que produce en otro. Va a producir acción de gracias hacia el Señor. Es una manera de mantenernos nosotros unidos a nuestro Creador, para que el mundo no nos absorba, para que el mundo no nos consuma, para que el pecado no nos atropelle. De eso se trata ofrendar. Hay que ver esa parte macro de esto. Dice, porque la administración de este servicio, viene la palabra ministro, ministrar, el servir, el ayudar, no solamente suple lo que a los santos falta, sino también que abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Si están entendiendo ese punto? ¿Si lo están entendiendo? Lo vuelvo a leer despacio. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. ¿Quiénes son los santos? Los que se apartan para el Señor, los que predican la palabra del Señor, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Sí, mire lo importante de esto que estamos hablando de ofrendar. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. En otras palabras, es como una cadena de bendición. Quiere decir que en la manera en que yo ofrendo a una persona que está necesitando, esa persona devuelve al Creador gracias, ora, bendice, nos bendecimos unos con otros, nos soportamos, nos cuidamos espiritualmente unos con otros y nos unimos en un solo espíritu. Si estamos entendiendo, esto no es un negocio, lejos de ser un negocio. El negocio es el diezmo. La ofrenda es algo espiritual, es algo que tiene que ver con ese don que da el Espíritu Santo a quienes le buscan, a quienes le obedecen. Es solamente eso. Tenemos que levantarnos a ofrendar. Estamos dormidos, congregación. Hay mucha necesidad en medio de nosotros, de nuestros hermanos. Quizás ustedes, porque están online, a veces no sienten tanta necesidad, pero ustedes tienen familiares alrededor de ustedes. Hoy me preguntaba un hermano de la congregación, pastor, lo que pasa es que he leído que la escritura dice que primeramente a los hermanos de la fe, pero si yo sé que, por ejemplo, en mi casa un hermano mío que no es creyente, que es ateo, pero que está aguantando hambre y yo siento que tengo que mandarles un mercado, que tengo que ayudarle con una renta, ¿está bien hacerlo? Claro que sí, claro que sí, por lo que acabamos de leer. Dice que pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profeséis al Evangelio de Cristo. Esa persona que no cree está viendo que usted ¿por qué lo hace? Porque está obedeciendo a Cristo, ¿cierto? Entonces, y por esa liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, entonces asimismo la oración de ellos por nosotros, porque empiezan a dar gracias al Señor por nosotros. Y es ahí donde nosotros no sabemos a quién el Señor va a salvar. Entonces,
No nos podemos levantarnos como jueces delante de la gente, que este se lo merece, pero este sí, el otro no. Solo debemos obediencia a nuestro Creador. Hay que ofrendar, hay que ayudar, hay que estar pendiente también de las cosas de aquí de la congregación, de unos por otros. Yo he recibido ofrendas de algunos de los hermanos que están aquí. Algunos hermanos han recibido ofrendas de parte de nosotros, como de la casa del pastor, hacia otras personas, porque eso es recíproco, porque somos uno, así como los discípulos de Jesús, todas las cosas las tenían en común. Si mi hermano se duele, a mí me duele, si mi hermano se alegra, yo me alegro, si mi hermano llora, yo lloro. Si mi hermano se alegra, yo me alegro. Si mi hermano se entristece, yo me entristezco. Si mi hermano tiene necesidad, yo tengo esa misma necesidad y tengo que suplirla. ¿Cómo la suplo? Ayudándola si tengo la oportunidad. Así que eh, vamos a continuar en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo dentro de 8 días, porque quiero que vemos qué pasó con la ofrenda que hizo Abel y la ofrenda que hizo Caín. ¿Cierto? Porque ya lo del diezmo está evacuado, ustedes ya entendieron si el Señor les dio paz con ese tema, si sienten paz, porque muchas personas cuando yo prediqué por primera vez sobre este tema, se fueron de la congregación, se fueron, porque ellos tenían que diezmar, porque para ellos era una bendición grande cada vez que diezmaban y daban el diezmo y no importa si el pastor se los gastaba en galletas o en leche, yo le entregaba al Señor. Está bien, pero eh, sin tener la información correcta está mal. ¿Me hago entender? Porque es así. Cualquiera puede traer a un predicador o a mí me trae una ofrenda. ¿Y cómo para saber si yo me la gasté para mí? Si era para la congregación. Sí, la misma persona que entrega la ofrenda va a decir lo mismo que el que entrega el diezmo. Yo lo entregué y verá lo que hace, eso es con el Señor. El punto es, escudriñó las escrituras, está siguiendo los patrones que el Señor envía, de la forma como el Señor nos lo envía. ¿Lo está haciendo de una manera espiritual o está esperando un trueque de parte del Señor porque usted dio? Sí, me hago entender. Así que vamos a continuar dentro de 8 días y empezamos en la mitad de la prédica a entrar al otro despertar, que es despertarnos a la oración, porque estamos muy dormidos con eso. Entonces, de tareita me leen, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo 4, ujú, capítulo 4 del 1 al 8, que es cuando Caín y Abel presentan una ofrenda al Señor, para que vayamos entrando en línea cuando lleguemos dentro de 8 días hacia la voluntad del Señor. Amén. Muchas bendiciones para todos. Los amo con toda mi alma. El Señor Jesucristo me los bendiga siempre.